Le agradezco. Bien, pues continuando con la clase programada para el día de hoy, vamos a hablar sobre carcinoma vasocelular. Y sin duda, pues, dentro de este tema es importante recordar, pues, su origen o su causa. Este cáncer es un tumor cutáneo, sin duda, que va a tener un carácter invasor local y rara vez da una metástasis a distancia. Está asociado sin duda a que exista una activación de la vía de transmisión de señales denominadas GHOP. Entonces, cuando existe este tipo de activación, las células que están a nivel de la epidermis, especialmente la capa basal, va a ser la responsable de que pues estas proliferen. Este carcinoma vasocelular invasivo localmente, como dijimos, se presenta un millón de cada año en Estados Unidos. Son los tumores de crecimiento lento, que pocas veces, como dijimos hace un rato, puede ser capaz de hacer metástasis. Generalmente es local. Y si se hace una buena resección, como van a ver, prácticamente se va a curar este tipo de lesión. La gran mayoría se va a detectar pues en una fase temprana y se curan mediante la extirpación quirúrgica local, haciendo una buena cuña con buen margen de seguridad de 3 milímetros como mínimo. Si es 4, 5, 6, obviamente mucho mejor. Considerando, como pueden ver ustedes, que aparece en la cara, en el rostro, en el dorso de la nariz o en la parte lateral. Entonces, a veces no nos permite hacer una resección amplia para poder curar definitivamente. Un pequeño número de tumores, menos del 0,5%, invaden la zona y pueden producir una desfiguración, como en este caso. O de forma muy infrecuente, pues puede metastatizar algún otro tipo de tejido adjunto o adyacente. Aparecen en lugares expuestos al sol, preferentemente en adultos mayores con una piel pues que está pigmentada, como el carcinoma epidermoide. Si ustedes recuerdan, la incidencia de este carcinoma vasocelular aumenta en el marco de la inmunodepresión y en los trastornos que presenten pues alteración de lo que es el ADN, como en el caso de la xerodermia pigmentosa. En su patogenia, ya habíamos adelantado hace un rato que va a presentar mutaciones en el control de señales del GHOP. Este puede estar sin duda pues asociado a un síndrome génico infrecuente, asociado a un alto riesgo de enfermedad frecuente, como es el carcinoma vasocelular. A veces puede ser parte de un síndrome, como en el caso del carcinoma vasocelular nevoide, que también es conocido como síndrome del nevo vasocelular o de Gorlin, ya que no solamente va a estar caracterizado por la presencia de carcinoma a nivel de la piel, de este carcinoma vasocelular, sino a nivel de lo que es la cavidad oral, vamos a encontrar sin duda queratoquistes odontógenos o meduloblastomas, fibromas ováricos. Entonces, no es solamente la lesión cutánea. Si vemos los síndromes familiares que cursan con cáncer vasocelular y manifestaciones cutáneas, pues sin duda podemos empezar por la ataxia telangiectásica, en el cual hay alteración del cromosoma número 11, síndrome del carcinoma de célula basal nevoide que estamos viendo, del cromosoma número 9, el síndrome de Coyne, cromosoma número 10, síndrome del melanoma familiar, cromosoma número 9, síndrome de Muir-Torre, cromosoma 2, cromosoma 3, neurofibromatosis tipo 1, cromosoma 17, tipo 2, cromosoma 22, esclerosis tuberosa, cromosoma 9 y 16, y finalmente la xerodermia pigmentosa, cromosoma número 9. Entonces, recordar pues que el gen asociado con el síndrome de Gorlin pues va a generar una supresión que es el homólogo humano en lo que se denominaría pues como la drosopila, llamado Patchett. Como ustedes pueden ver, hay códigos genéticos que pueden ser similares con otro tipo de especie. Sin embargo, cuando hablamos del síndrome de Gorlin, nacen con una mutación en la línea germinal, con una pérdida de función de lo que es el PTH. Este PTH puede ser tipo 1, puede ser tipo 2, precisamente como una mutación adquirida
por azar o la exposición mutágena con los rayos UV del sol. Esa proteína BTC, que es un receptor para lo que es Sonic G-Hop, va a ser sin duda un componente de la vía de transmisión de señales del G-Hop, que va a determinar la polaridad durante el desarrollo embrionario y también regula la formación del folículo piloso y obviamente del pelo, sin duda. Podemos decir también que en un estado apagado, este PTC, existe la posibilidad de formar un complejo con otro tipo de proteína que está en la membrana llamado SMO. Entonces, cuando estos se activan, van a ir señales hacia el núcleo para activar lo que es el GLI1, respectivamente, para que exista proliferación, angiogénesis, apoptosis en ese grupo celular. Entonces, la unión de estos dos componentes, del PTC y del SMO, que a su vez activa los factores de transcripción de lo que es el GL1 dentro de lo que es la estructura nuclear, normalmente para que exista pues una homeostasis, pero como está mutado va a generar una división celular aumentada que lleva a un crecimiento anómalo, lo que es el carcinoma vasculocelular que estamos describiendo. Esa vía que mencionamos se ha estudiado mucho en lo que son los ratones y ahí se ha visto la modificación de la activación precisamente del GL1 y tienen pues a desarrollar tumores cutáneos como los vasodulares. El PTC y el SMO son los responsables entonces en última instancia de generar estimulación a este tipo de activación GLE1 para que se produzca la proliferación y la supervivencia de las células tumorales a nivel de lo que es el componente celular basal de la piel. Esas mutaciones que activan la vía de traducción de las señales G-Hop también pues son frecuentes en los carcinomas vasculares esporádicos, no solamente en aquello que es tipo familiar. Y en aquellos lugares donde también va a haber una transición de lo que es pues la estructura cutánea y donde está expuesto la piel a lo que es el sol. Morfológicamente, un carcinoma vascular que ustedes ya lo han visto, lo han preparado para la parte práctica, va a presentar pues pápulas perladas que contienen vasos sanguíneos, como ven, de aspecto dilatado, que son las telangiectasias que conocemos. Algún grupo de carcinomas vasculares van a tener la tendencia de ser pues tipo nevo, oscuros, pigmentados, y a veces se los puede confundir incluso con melanomas. Muchas de las lesiones avanzadas en el cual el paciente no ha asistido al control respectivo llega a la consulta con una ulceración que produce una invasión local extensa y que puede comprometer incluso estructuras profundas como los huesos y en la cara, en la nariz, pues los senos faciales, sin duda. Decíamos hace un rato que es el carcinoma vascular superficial, que tiene una placa eritematosa, en ocasiones pigmentada, puede simular fácilmente la etapa temprana de un melanoma. Por eso es importante ver los bordes, ver la pigmentación, la evolución, la simetría, el tamaño, para ir pues descartando esa posibilidad. Cuando hacemos cortes histológicos de esa lesión neoplásica cutánea, vamos a encontrar pues una capa de células basales que se extiende de la epidermis hacia la dermis, o puede ser también del epitelio folicular de la estructura pilosa. Se puede observar dos tipos de patrones. Uno, como pueden ver, de un crecimiento multifocal, extensión superficial, y otro de lesiones nodulares que crecen pues en profundidad hacia la dermis. Estos cordones o islotes varían pues por su aspecto basófilo y que contrasta con la matriz que está adjunta, ya que puede tener un componente mucinoso. Los fibroblastos y los linfocitos también pueden ser parte de este tipo de caracterización. Si ampliamos más la imagen, podemos ver pues, grupos de células periféricas dentro de este islote que tienen la forma radiada, a lo cual nosotros llamamos empalizada. Es más, estas células periféricas en empalizada va a estar separada del tejido conjunto adjunto, pues para que podamos nosotros diferenciar este carcinoma de vaso celular de otro tipo de lesión que, por ejemplo, es el tricoepitelioma.
Entonces, este espacio que se crea artificialmente nos ayuda pues a tener ese tipo de diferenciación. Si hablamos ya de los tumores de la dermis propiamente dicha, sin duda hay que recordar pues que la dermis tiene dos partes, una externa que es la dermis papilar y una interna que es la dermis reticular. Esta externa es tejido conectivo laxo y la interna es tejido conectivo denso de disposición irregular. Vamos a encontrarnos pues el músculo erector del pelo, como ustedes saben es músculo liso, vamos a encontrar vasos sanguíneos con endotelio, con pericitos, nos vamos a encontrar con el componente fibroblástico y la gran cantidad de colágeno y también con sin duda pues tejido neural. Entonces, si hablamos de los histiocitomas fibrosos benignos, hoy en día conocido como dermatofibroma, es una lesión, como ven, heterogénea, neoplasia dérmica benigna, que pues macroscópicamente sobresale de la superficie de la piel. Habitualmente se presenta en personas adultas y a menudo pues aparecen en las extremidades, especialmente en las piernas, en mujeres jóvenes o de mediana edad. Esta lesión asintomática en un principio puede también tener un cierto tipo de sensación dolorosa y su tamaño puede ir aumentando y reduce ligeramente pues con el tiempo. Su comportamiento biológico es poco activo. La causa de esta histiocytosis fibrosa benigna sigue siendo por el momento pues algo misterioso porque no se ha encontrado elementos que puedan permitir que sospechemos de esta lesión. Se ha visto algún tipo de antecedente de tipo traumático que está relacionado con esta lesión. La inflamación también quizás es análogo a algún depósito de cantidades aumentadas de colágeno justo por debajo de la epidermis. Estos tumores, aunque curiosos, parecen pues compuestos al menos parcialmente por células dendríticas, como pueden ver, que contienen el factor 13A de la coagulación, que podemos utilizar como inmuno para poderlas identificar sin duda. Morfológicamente, este tipo de neoplasia benigna, papular que dijimos hace un rato, pues es firme y tienen dos tipos de coloración, un color marrón claro y un color marrón oscuro. Va a tener sin duda pues menos de 1 centímetro. Crecen activamente alcanzando varios centímetros en algunas partes del cuerpo. Cuando vemos al microscopio pues va a estar formado principalmente por células fusiformes, benignas, sin patrones de malignidad, formando una masa bien definida pero no encapsulada. A veces puede observarse una extensión hacia lo que es pues el tejido conectivo subcutáneo o grasa subcutánea. De modo que si nosotros vemos ese componente fusocelular en medio tejido adiposo, pues podemos prescindir de que se trata de esta lesión. A veces, como pueden ver, algunos fibroblastos también pueden rodear preferentemente a un grupo de haces de colágeno de forma individual. Muchos casos van a presentar pues hiperplasia de las células epidérmicas situadas por encima de este dermatofibroma. Y a veces la epidermis, como pueden ver, genera un alargamiento descendente de las crestas interpapilares, pigmentadas en algunas oportunidades, a lo cual nosotros llamamos hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Recordar también pues que se puede observar algún tipo de variantes histológicas, como si se tratase de una extravasación de sangre y sin duda puede haber también hemosiderina, ya que van a ser captados por los macrófagos a ese nivel. El dermatofibrosarcoma protuberans, que es la contraparte maligna de este dermatofibroma, va a presentarse pues sin duda también en las extremidades y preferentemente en las extremidades superiores. Se entiende mejor como un fibrosarcoma primario bien diferenciado. Este tipo de tumor crece igual que el anterior, lentamente, aunque son muy invasivos a nivel local y pueden recurrir fácilmente si no se hace una buena extirpación con un buen margen y hacer su metástasis respectiva. Dentro de la patogenia, las características moleculares de los dermatofibrosarcomas es pues una translocación de la codificación específica de un gen de la colágena tipo 1A. Puede haber colágena tipo 1, 2, 1, 3, y estos pues van a tener esa caracterización.
El otro elemento que participa de la patogenia es el factor de crecimiento derivado de plaquetas beta. Entonces, este factor derivado de plaquetas beta, el que está acá, juntamente con el gen que codifica la colágena 1A1, van a ser pues los responsables de que pueda generarse esta posibilidad. Se ha visto también que se puede utilizar, sin duda, conociendo estas vías, un tratamiento pues para poder bloquear e inhibir el receptor de la tirosincinasa del factor derivado de plaquetas, para que podamos detener la consecuencia tumoral que se puede presentar. Dentro de esta clase entonces de fármacos está el metilato de imatinib, reconocido por su eficacia en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Sin embargo, también se puede utilizar pues en este tipo de tumor. En su morfología, los dermatofibrosarcomas protuberans son estructuras nodulares, protuyentes, voluminosas, como pueden ver, que está en el hombro, en el torso, en el nivel abdominal, y cuando cortamos, pues tiene una sensación de chasquido, un ruido, de un crujido, porque estamos cortando el tejido conjuntivo que se ha transformado en maligno. En 10 minutitos se va a terminar nuestra presentación, nos volvemos a conectar, como ya saben, al mismo link y continuamos. Cuando vemos al microscopio este dermatofibrosarcoma, pues como ven vamos a encontrar fibroblastos dispuestos en forma radiada, en forma de remolinos, estoriformes, con los patrones de marginidad respectivamente, ubicadas sin duda pues debajo de la epidermis, y por encima vamos a encontrar una epidermis muy delgadita, apenas perceptible. Igual que el anterior tumor, también puede expandirse sin duda de la dermis hacia lo que es la grasa subcutánea, y acá va a simular pues un aspecto de patrón de panal de abejas. Entonces este tumor, prácticamente como ven, no está solamente localizado en la dermis, sino se proyecta hacia el tejido celular subcutáneo. Los tumores de las células que migran hacia lo que es la piel. Sin duda, varios trastornos proliferativos pueden llegar pues a comprometer la piel, que surgen en otros lugares, tumorales sin duda, y llegan pues a este microambiente cutáneo. Una de estas es pues la micosis fungoide, que nada más es un linfoma cutáneo de células T. Entonces, estos linfocitos T neoplásicos que están en el tejido conjuntivo empiezan a invadir, como pueden ver, lo que es pues la epidermis. Entonces, los trastornos linfoproliferativos que afectan a la piel, sin duda van a ser linfocitos T CD4 positivos, que están pues a nivel cutáneo. La mayoría de los sujetos afectados con este tipo de linfoma de células T, localizadas en su piel, pues durante muchos años tienen esa lesión y la evolución finalmente pues genera un linfoma sistémico si es que no intervenimos. Puede aparecer a cualquier edad, pero preferentemente en personas más o menos de 40 años de edad. La afección a nivel del tronco consiste, como pueden ver, en placas de color pardo, rojiza, que muchas veces tiene la tendencia a descamarse y pues parecerse a veces a lo que es la psoriasis o nódulos fungoides. Sin embargo, el pronóstico se va a relacionar precisamente por el porcentaje de superficie corporal afectada y la progresión desde estas formas de placa plana a estructuras elevadas y a estructuras nodulares, como en este caso y como en este caso. Entonces, esta etapa nodular es la última etapa de la enfermedad. Las lesiones en forma de eczema son típicas de las primeras fases de la enfermedad, cuando no se ha producido pues una afectación visceral ni glandular obvia cuando se hace la examinación clínica a nuestro paciente. En esta fase va a aparecer placas, como ven, eritematosas, de bordes irregulares, indorados, pero sin generar las estructuras nodulares que hace un rato mostrábamos. Después, si se desarrollan las estructuras nodulares, rojizas, parduzcas, pues es una correlación con la progresión sistémica de la enfermedad y estamos en la última etapa.
A veces a ese nivel puede existir pues la ulceración de los nódulos respectivos que hemos mencionado. Finalmente, las lesiones pueden afectar numerosas superficies del cuerpo, como pueden ver, el tronco, las extremidades superiores, la cara y el cuero cabelludo. Esta hay que diferenciar de lo que es el síndrome de Sézary, que también, como pueden ver, es una siembra sanguínea de linfocitos T malignos, que van a ir acompañados por un eritema y una descamación difusa de la superficie corporal, que no se presenta en lo que es la anterior enfermedad. A esto vamos a denominar como eritrodermia, un trastorno conocido entonces como síndrome de Sézary. Cuando logramos ver sus linfocitos T, colaboradores CD4 positivos, pues localizados en la piel, van a tener una particularidad de tener más o menos su núcleo el aspecto de un cerebro cerebriforme, se lo denomina por ende a este tipo de lesión. Las células neoplásicas tienen un reordenamiento clonal del receptor del linfocito T y a veces expresan combinaciones aberrantes antigénicas de superficie. Entonces, a menudo se utiliza pues un tratamiento tópico con corticosteroides o luz ultravioleta para las lesiones cutáneas tempranas. Pero para algún tipo de enfermedad ya avanzada, en el cual pues está extendiéndose la lesión, se requiere quimioterapia sistémica, muy activa para solucionar. En la morfología, cuando vemos el linfocito T de la micosis fungoide o la presencia de las células de Sézary-Lüstner, pues vean cómo tiene unas circunvoluciones que cuando lo vemos parece un cerebrito. Y van a estar localizados en la dermis, en la región dermoepidérmica y en la epidermis propiamente dicha. Invaden, sin duda, pues, en pequeños grupos, generando los famosos microabscesos de Potrier. Las membranas nucleares son muy plegadas a ese nivel, o también a nivel de lo que es el tejido conectivo, y dijimos, pues, que simulan un cerebro por el cual se denominan cerebriformes. Las placas planas y las elevadas muestran infiltrado epidérmico muy pronunciado con este tipo de células de Sézary. Las nodulaciones más avanzadas tienen pues linfocitos T malignos que cuando los ampliamos van a presentar todos los patrones de malignidad. Si hablamos de otra lesión cutánea llamada mastocitosis, debemos recordar pues que el espectro de trastornos infrecuentes caracterizado por el aumento de este tipo de mastocitos en la piel también pues se pueden presentar en otro tipo de órganos, sin duda. Afecta sobre todo a pequeños, como pueden ver, niños, que suponen más del 50% de otros casos, y a veces se lo denomina como urticaria pigmentaria, porque escuece y, como ven, se tiñe o se pigmenta. Las lesiones cutáneas habituales pueden ser múltiples, pero también pueden ser solitarias. El 10% de los sujetos con mastocitosis tienen una enfermedad sistémica y los mastocitos pueden estar sin duda pues en varios órganos. Y acá lo estamos teniendo con GEMSA para poder identificar este grupo celular con gran cantidad de estructuras secretoras en su citoplasma. Estas personas, a menudo pues adultos, pueden tener lesión cutánea y pues el pronóstico puede ser peor cuando comprometen más órganos u otros órganos circunvecinos. Los signos y síntomas van a estar relacionados directamente con la degranulación de estos mastocitos que liberan pues histamina y heparina, como ustedes entenderán. Esa liberación de los mastocitos, la degranulación, va a generar sin duda pues lo que nosotros conocemos como el signo de Darrier. Este signo de Darrier se refiere pues a una zona localizada edematosa, dérmica, de color roja, denominado abón, que se produce cuando se frota la piel y pues como ven puede fácilmente generar un dermatorismo, que se refiere a una zona de edema dérmica que caracterizada por un frotamiento localizado en la piel y se genera pues esa reacción, ese abón. Puede haber prurito, enrojecimiento, cambios de temperatura y en algunos pues puede ser provocado por el consumo de alcohol, algunos fármacos
generarse rinorrea, hemorragia digestivo o nasal, efectos anticoagulantes de la heparina, dolor óseo, infiltración de mastocitos, fracturas patológicas y la osteoporosis. A veces esa osteoporosis se debe pues, a una liberación excesiva de histamina en el microambiente de lo que es la medulosis y puede ser una pista para el diagnóstico en pacientes de tipo mujer, premenopáusicas o varones. En su patogenia, la mastocitosis pues, adquirida presenta mutaciones en la activación de los receptores, especialmente de la tirosina llamada KIT. El incremento resultante de las señales producidas por el KIT dirige pues, el crecimiento y la supervivencia de los mastocitos. De modo que el KIT va a ser pues, entonces un elemento fundamental para que después utilicemos algún tipo de inhibidor de la tirosina KIT en el tratamiento de estos pacientes. Morfológicamente dijimos que va a presentar una urticaria pigmentosa. Las lesiones son múltiples, se distribuyen ampliamente y consisten pues en pápulas pequeñitas, redondas o ovaladas, no descamativas y de color pues a veces parduzco flojiza. A veces, como pueden ver, puede existir una mastocitosis solitaria que se presenta como un nodo. Gracias. Entonces, dentro de esta lesión cutánea, la urticaria pigmentada, el mastocitoma solitario, varían pues desde un aumento sutil del número de mastocitos fusiformes localizados a nivel de lo que es la dermis, a través también puede presentarse a nivel de los vasos sanguíneos, y el número alto de mastocitos redondos o ovales muy juntos pues proporcionan una superficie de caracterización en este tipo de lesión. Además, también puede existir, sin duda, fibrosis, puede existir edema y un número pequeño de eosinófilos. Los mastocitos pueden ser pues, difíciles de diferenciar de los linfocitos en cortes teñidos habitualmente pues, y teñidos con hematocina y eosina. Por lo cual, como pueden ver, necesitamos utilizar un grupo de colorantes metacromáticos como el azul de tolidina y el GIEMSA, que lo tiene de color azul, y los gránulos, como pueden ver, se tienen de color rojo vinoso o violeta magenta oscuro. Entonces, estos que tienen los granulitos de ese color, pues sin duda son mastocitos. Y vean la cantidad de mastocitos que está presente en esta lesión. La degranulación extensa puede pues impedir reconocer estas células por microscopía óptica con HIE. Entonces, acá no puedo garantizar de que estas células que están agrupadas sean mastocitos, aunque le dé un gran aumento, porque no se individualizan sus estructuras granulares a nivel citoplasmático. Pero cuando utilizamos los colorantes que acabamos de mencionar, el color violeta, magenta oscuro, pues nos hace distinguir fácilmente. Y se utiliza inmunohistoquímica, sin duda, como ser el KIT, para identificar estos grupos celulares, pues sin duda son mastocitos. ¿Se puede ver? Ictiosis. Sí, doctor, se ve. Ok, gracias. Cuando hablamos de la ictiosis, debemos recordar pues de que este tipo de lesión cutánea afecta a la maduración de los queratinocitos en la epidermis. La ictiosis quizás sea uno de los más llamativos porque pues fácilmente cuando uno ve, pues está pensando en una piel de pez. Como recordaremos, pues deriva de una voz griega, ictus, que significa pez. Va a haber trastornos hereditarios que se asocian a una acumulación crónica y excesiva de queratina. Y sin duda vamos a hablar de una hiperqueratosis que da lugar a la producción de escamas, sin duda parecidas pues a las del pescado. Los tipos clínicos de la ictiosis varían en función de el modo de herencia,
en función del aspecto histológico y de las características clínicas. La mayoría de las ictiosis se manifiesta en el nacimiento o próximos a él, sin duda. Las categorías primarias van a ser la ictiosis vulgar, la ectoderma ictiosiforme, congénita, la ictiosis laminar y la ictiosis ligada al cromosoma X. También hay variantes adquiridas, no heredadas. Una de estas es la ictiosis vulgar, que puede asociarse a una neoplasia maligna linfocítica a nivel visceral. Por eso es importante revisar y ver al paciente no solamente a nivel de lo que es el tórax o el abdomen, sino también las extremidades. Bajar y revisar pues las piernitas, revisar lo que son los pies, bajarle las medias, sacar el zapatito para poder ver ese grupo cutáneo a ese nivel. La anomalía primaria en algunas formas de ictiosis es la descamación defectuosa que lleva pues a la retención de las escamas o de los queratinocitos en la última capa llamada córnea, formando pues de esta forma una anomalía, ya que normalmente, como ustedes recordarán, debería desprenderse a los 28 o 30 días después de haberse formado a nivel basal, pero pasa 40, 45 días, hasta 50 días y no se desprende. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de una ictiosis ligada al cromosoma X, se debe a una deficiencia de esteroides sulfatasa, que es una enzima que ayuda a la eliminación del sulfato de colesterol, una estructura proadhesiva de los espacios intercelulares que ven acá de color verde, que está distribuido precisamente entre célula y célula, entre lo que son los queratinocitos. Entonces, sin ella se acumula el sulfato de colesterol, los componentes de color verde que ven acá, lo que va a provocar pues una adhesión persistente intercelular dentro del estrato córneo y que no se produzca pues la descamación respectiva al cabo de los 28 o 30 días, como dijimos. De modo que cuando hacemos un corte histológico, vamos a encontrar sin duda en estas formas de ictiosis acumulación del estrato córneo compactado que se asocia pues a una pérdida del patrón normal. Y sin duda, cuando vemos macroscópicamente, muy poca o ninguna inflamación, sin duda, porque es queratina la que se está acumulando. Las variaciones en el espesor de la epidermis y el estrato granuloso y el aspecto macroscópico son distintivos y se utilizan para subclasificar este tipo de trastornos. Se han descrito, pues, entonces, literalmente miles de dermatosis inflamatorias, urticaria, dermatitis hematosa aguda y el eritema multiforme. Vamos a describir estas dos o unita, de acuerdo al tiempo que tengamos, para, pues, la siguiente semana continuar con dermatitis hematosa o con eritema multiforme. Entonces, las dermatosis inflamatorias agudas van a presentar prurito, resumación, eritema importante, vesiculación, micropápulas, edema y formación de algunas estructuras costrosas. También la dermatosis inflamatoria crónica, por otra parte, puede tener lesiones durante meses o años y se asocia a menudo a cambios del crecimiento epidérmico, atrofia e hiperplasia, a menudo con fibrosis dérmica. En estos casos vamos a encontrar prurito, descamación alterada, dermatogrifos, liquenificación, fisuras, como pueden ver, incluso puede llegar a sangrar y erosiones a ese nivel. Entonces, cuando hablamos de la urticaria, que es la más conocida por nosotros, genera, como pueden ver, abones dérmicos por la degranulación localizada de los mastocitos y la hiperpermeabilidad microvascular dérmica que resulta pues en un edema en esa zona donde se está generando esa urticaria. Esta combinación de efectos produce pues placas edematosas pruriginosas llamadas abones dérmicos, que al cabo de unas 2 horas o 3 horas tranquilamente pueden desaparecer y no queda ninguna huella y ningún signo de que haya ocurrido esta lesión. La angiodermia se relaciona pues estrechamente con la urticaria y se caracteriza por un edema de la porción más profunda de la dermis y de la grasa subcutánea en este tipo de pacientes. La urticaria suele producirse entre los 20 y los 40 años de edad
pero todos los grupos de edad pueden sin duda ser afectados. Las lesiones aparecen y desaparecen en cuestión de horas, como dijimos, habitualmente en 24 horas, y los episodios pueden durar días o persistir durante meses si seguimos lesionando o rascando esa zona. Los lugares de aparición de este tipo de erupciones son zonas expuestas y de presión, como el tronco, las extremidades superiores, pabellones auriculares, y pues los episodios persisten desde una urticaria, pueden con antecedentes de este tipo de enfermedad, pero en la mayoría de los casos no se identifica la causa subyacente, por el cual muchas veces se acude al dermatólogo para tratar de determinar pues cuál es el agente causal de este tipo de lesión, y se hace pues la sensibilización de tópicos para determinar cuál de aquellos probablemente esté desencadenando. En su patogenia, la urticaria es un resultado de una liberación inducida por antígenos mediados que van a generar vasoactividad generada por los mastocitos preferentemente. Depende entonces de la inmunoglobulina E y del mastocito para que se pueda presentar la exposición a muchos antígenos diferentes. Puede ser generada esta urticaria por el polen, alimentos, fármacos, venenos, insectos, contactos con metales, ropa, piel, queratina, pelo de los animales. Entonces, aquellos que generan una reacción de hipersensibilidad inmediata denominado tipo 1, localizada, que genera desencadenación de lo que es la unión del antígeno anticuerpo por la inmunoglobulina E, que están unidos en los mastocitos a través de lo que son sus receptores denominados FC o factor de cristalización. Dependen también del mastocito e independiente de lo que es la inmunoglobulina. Este grupo se debe pues a una sustancia que inicia directamente la degranulación de los mastocitos propiamente dichos a través de los receptores FC con ciertos antibióticos, opiáceos o cualquier elemento que haya generado esa posibilidad. Independencia de la inmunoglobulina E y del mastocito. Entonces, cada uno de estos elementos, como pueden ver, pues van a tener que generar una desencadenación focal, una exposición a una determinada sustancia química o un fármaco como el ácido acetilsalicílico que inhiben la ciclooxigenasa y la producción del ácido araquidónico. Una segunda forma es el edema angioneurótico hereditario causado por una deficiencia hereditaria del inhibidor de C1, de complejidad 1, que da lugar pues, a la activación excesiva de los primeros componentes del sistema del complemento y que va a producir una actividad vasoactiva. En su morfología, este tipo de lesiones presentan pápulas, como ven, pequeñas, pero también pueden ser muy grandes y voluminosas, edematosas. Las lesiones individuales pueden juntarse hasta formar pues, grandes lesiones nodulares, lineales, arciformes, y cuando vemos al microscopio vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio perivascular superficial con presencia de estructuras mononucleares y unos pocos polimorfonucleares. Eventualmente puede existir eosinófilos y puede haber también haces de colágenos presentes entre sí. Los vasos linfáticos, que son aquellos que no tienen un solo glóbulo rojo, van a estar dilatados y sin duda pues no hay cambios en la epidermis, porque el componente y la lesión es dérmico. Bien, vamos a quedar acá para no extendernos más allá del tiempo establecido, que es los 45 minutos establecidos, pues para continuar después con el siguiente tema que va a ser sin duda lo que es pues la dermatitis eczematosa aguda. No sé si tienen alguna consulta, alguna aclaración o algún comentario antes de terminar nuestra clase. Doctor, Adelante, Luis, le escuchamos. ¿el síndrome de Sézary no es el estadio final de la micosis fungoide? Luis, tendríamos que aclarar que son dos procesos diferentes, tanto clínicamente, pero histológicamente y morfológicamente a veces podemos confundirlos. Pero como han visto, en el uno va a haber eritrodermia y en el otro va a haber lesiones de placas, nódulos y ulceraciones.
Entonces, no es uno dependiente del otro, Luis. Está bien, gracias. Ok. ¿Alguna consideración más, jóvenes? Ok. Un placer, pues, haber trabajado para ustedes el día de hoy, esperando siempre que saquen provecho. Vamos a continuar nuestra actividad el próximo lunes y tratar de terminar nuestro temario de piel para así dejarle el siguiente mes a lo que es partes blandas, partes duras y articulaciones. Muy buenas tardes, jóvenes. Nos vemos en la parte práctica con los que son mis alumnos del día de mañana y del día jueves respectivamente.